Buenas noches, estimados hermanos y hermanas, amigos, familia, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este tiempo, a este programa, a este compartir, esta charla acerca del matrimonio, acerca de la familia. Bueno, sinceramente había dejado de algunos jueves por algunos asuntos familiares, algunos asuntos laborales, y sobre todo porque el tema que hoy día quiero hablar me confrontó mucho, sinceramente, me confrontó mucho porque no se trata de simplemente de hablar por hablar, no se trata de enseñar por enseñar, sino se trata en lo posible que podamos vivir lo que enseñamos. Y el tema que voy a hablar el día de hoy fue una situación que me costó tratar en lo personal para poder compartirlos. Y tenía luchas y tenía desafíos personales, pero gracias a Dios, Dios siempre nos da la victoria. Los días jueves estamos tocando este curso o este libro, La gracia del matrimonio. La gracia del matrimonio, porque para estar casado, como dice un eslogan, se necesita un poco y de mucha gracia. Se necesita un poco y mucha gracia. El primer tema que hablamos cuando empezamos este curso fue los conceptos de la gracia. En el capítulo 1 hablamos de los conceptos de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia para algunos grupos religiosos? ¿Qué es la gracia según la Biblia? En términos generales, la gracia es un regalo de Dios. Es un favor, perdón, que no merecemos de parte de Dios. Y si ese favor que hemos recibido de parte de Dios, nosotros lo aprendemos a valorar, vamos a saber dar también ese regalo, ese favor de parte de Dios. El segundo capítulo hablamos que la gracia no es gratis, no es barata. La gracia ciertamente a nosotros no nos ha costado nada. Ciertamente es un regalo. No podemos pagar la gracia, pero a Jesús le costó la gracia. A Jesús le costó ese regalo que nos dio a nosotros, le costó su vida, le costó un sacrificio, le costó la soledad, le costó morir, ¿sí? Le costó a Jesús, así que no es gratis la gracia. El capítulo 3 hablaba acerca de tratando de entender la gracia de Dios en sí misma, tratando de entender. Y llegué a la conclusión en ese capítulo que no se puede entender la gracia de Dios simplemente. Simplemente la gracia hay que aceptarla y hay que recibirla. No se puede entender. ¿Cómo uno puede entender que Dios nos siga amando y nos siga perdonando y nos siga dando la oportunidad de bastarnos de su gracia en medio de todas las cosas que nos puedan pasar? ¿Sí? El capítulo 4 hablaba de la gracia en el matrimonio. ¿Cómo podemos vivir con la gracia en el matrimonio? Y uno de los puntos que decíamos era que si de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar en nuestra vida matrimonial. El capítulo 5 hablaba de la gracia en medio de la intolerancia del cónyuge. Porque cuando estamos casados, cuando estamos conviviendo, va a haber mucho tiempo de intolerancia, va a haber mucho tiempo de que ya no toleramos. Y es ahí donde necesitamos, como dice el eslogan, de poca y de mucha gracia de parte de Dios. Y también necesitamos poner nuestra gracia, ser personas con quien se pueda convivir. Y el capítulo 6 hablábamos de amando con la ayuda de la gracia de Dios. Amando a ese esposo, a esa esposa que a veces no es fácil amar, que a veces no es tan sencillo amar. Es fácil amar cuando uno está enamorado, cuando empieza la relación, eso es fácil. Pero pasados 5 años, 10 años, 15 años, no es fácil. Pero con la ayuda de Dios, decíamos en el capítulo 6, se puede amar. El capítulo 7 hablaba de poniendo un poco de la gracia que Dios nos ha dado. O sea, ser personas con quien se pueda vivir y con quien se pueda convivir. Que nosotros también pongamos esa gracia con nuestra forma de ser, con nuestra forma amical, con nuestra forma sonriente, con reírnos a veces de los momentos tan tristes que se vive en el día a día. Y el día de hoy
voy a hablarles acerca de cómo resolver problemas con la gracia de Dios o resolviendo problemas con la gracia de Dios. Eso es lo que les quiero hablar el día de hoy. Los problemas son parte de la vida. Hay problemas que se presentan sin que uno lo busque. Hay problemas que aparecen de una manera inesperada y hay problemas en los cuales uno mismo los crea o se mete, diríamos. A veces por no proveer para una situación. Y en el tiempo de la convivencia dentro del matrimonio es aún más los problemas, es aún más las dificultades, es aún más los conflictos. En el matrimonio se presentan diferentes tipos de problemas. Ejemplo, el problema de celos, problemas de comunicación, problemas de culpabilidad, falta de tiempo de andar juntos, la incompatibilidad de caracteres, problemas de dinero, problemas de la forma como llevar la sexualidad, problemas en la forma como se dan las responsabilidades, en malos tratos durante el tiempo, que no se pueden solucionar los problemas. Entonces, en el matrimonio, en la convivencia, se da una serie y diversos tipos de problemas. ¿Qué es un problema, diríamos, en esta ocasión? ¿Qué es un problema? Un problema es un asunto, es una cuestión que se debe solucionar, que se debe aclarar. Un problema es una contradicción, un conflicto entre lo que es, entre lo que está pasando y entre lo que debería de ser. Es una dificultad, un inconveniente es un disgusto, es una molestia, es una preocupación que no nos deja tranquilos. Entonces, el problema en sí, ¿no? Es una cuestión, en un sentido, es una cuestión que se debe solucionar, y quizás es aplicable para diferentes disciplinas, ¿no? Como la matemática, la filosofía, ahí se presentan diferentes tipos de problemas, hablando en términos de estudio, pero en sí un problema que es un inconveniente, como repito, una complicación, si hablamos de sinónimos, una contrariedad, una incógnita, una duda o un obstáculo. Y esto en el ámbito del matrimonio, de la convivencia. Sería interesante preguntarnos por qué hay problemas. ¿Por qué tenemos problemas en el matrimonio? ¿Por qué llega un momento otro que estallamos, que despotricamos, que nos enojamos, que nos airamos, que nos resentimos, que nos enojamos, que no podemos solucionar algo? ¿Por qué hay problemas? Y sencillamente hay problemas porque hay conflictos sin resolver. ¿Por qué hay problemas? Porque hay algo que todavía no se ha resuelto. Y cuando algo no se ha resuelto, cuando una situación, cuando una dificultad, cuando un inconveniente no se ha resuelto, ¡pum!, estalla el problema. Estalla la dificultad, estalla el enojo, la ira, el maltrato, ¿sí? Porque hay problemas, porque se evaden los problemas, porque se huyen de los problemas. Y a veces somos especialistas en huir de los problemas, pero a los problemas no hay que huir, a los problemas hay que enfrentarlos. Si los problemas no los enfrentamos y huimos de ellos, tarde o temprano los problemas nos van a alcanzar. Hay parejas, bendito sea Dios, que le gusta solucionar problemas, que le gusta resolver problemas, ¿sí? Que no les gusta vivir en problemas y tratan de rápido solucionar sus problemas. Gloria a Dios por esas parejas que no les gusta estar incómodos, que no les gusta estar en conflictos y buscan rápido el perdón, buscan rápido la reconciliación y solucionan sus problemas. Lindo fuera si las parejas seríamos así. Si ni venga el primer problema, tratamos de solucionarlo lo más rápido que pueda. Sería realmente lindo esa actitud que hubiera. Pero no todos son así. Eso es lo ideal de parejas. Eso es lo ideal de personas. Eso es cuando ya se llega a una madurez o cuando las personas son maduras y han sido preparadas para una relación. Pero por lo general a veces hay gente que le gusta crear problemas. Hay parejas que le gusta meterse a problemas. Quizás ¿por qué pasan estos problemas? Porque a veces por desconocimiento, por ignorancia, otros por atrevimiento, otros porque no tienen la capacidad de solucionar sus problemas.
por falta de formación o falta de experiencia, ¿sí? Porque a veces no se tiene la capacidad de entender que hay un problema y que necesita una solución. Hay gente que crea problemas donde no hay, que hacen, como se dice en una frase, hacen una tormenta en un vaso de agua o se ahogan en un vaso de agua. Hacen un escándalo por una cosa tan sencilla a veces. A veces los grandes problemas empezaron con cosas tan sencillas, con cosas tan que a veces, pero esto se puede comprar, esto se puede solucionar. No, sí, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué el otro? Sí, pero costó un sol, costó 2 soles, costó 5 soles. Ya está, lo pagamos. No, pero es que si no valoramos, y hay parejas que nos gusta agrandar una cosa tan sencilla a veces también. Otros culpan a su cónyuge porque los consideran responsables de sus problemas. Unos culpan, sí, yo estoy así por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa estoy así. Por tu culpa yo estoy así. Y los hombres como Adán somos campeones en eso, en echar la culpa a las esposas. Y hay esposas también que les gusta echar la culpa a sus esposos por los problemas que tienen. Y no se tiene la capacidad de asumir una situación o la responsabilidad de decir, no busquemos culpables, como mi esposa siempre me dice. No culpemos a nadie, asumamos la responsabilidad y enfrentemos este problema que tenemos. No, no me culpes a mí, no te culpo a ti y vemos qué hacemos en esta situación que estamos. Eso es bueno. Por eso la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Hay gente que son personas tóxicas realmente, ¿no? Que van creando problemas por todos lados. Están con el vecino, con la vecina, en el trabajo, en todos lados. Llegan a la casa, estalla la bomba, pues. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay problemas? Porque no hay solución, hay un conflicto que no se ha resuelto, por ignorancia, porque hay gente que le gusta hacer problemas, hay gente que se alarga un problema. Entonces, frente a eso, ¿cómo podemos resolver los problemas con la gracia de Dios? Entendiendo qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la oportunidad que Dios nos da para seguir en sus caminos. Diría yo, la gracia de Dios es la oportunidad que Dios nos da para estar vivos, para bastarnos de su gracia, como Dios le dijo al apóstol Pablo. La gracia de Dios es ese favor que podemos recibir todos los días. Y si hoy estamos con vida es por la gracia de Dios. No es porque seamos mejores, no es porque seamos, qué sé yo, gente que muy capacitada, muy entendida. No, es por la gracia de Dios. Si entendemos eso, si partimos de eso, y reconocer que necesitamos la gracia para resolver los problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque a veces no se puede en nuestras fuerzas, no se puede con nuestra sabiduría y tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Dios nos dé la capacidad de solucionar los problemas. Y debemos pedirle encarecidamente a nuestro Dios, Señor, ayúdanos, que tu gracia nos asista en medio de la intolerancia, en medio del problema, en medio del desazón, en medio de la soberbia, en medio de la falta del perdón, Señor. Ayúdame a aplicar gracia a un problema, Señor. Entonces, los problemas, ¿cómo se resuelven? Se resuelven hablando, se resuelven escuchando. Santiago 1:19 nos dice, por esto, todo hombre sea pronto para oír. A veces lo que menos queremos hacer es escuchar a nuestro cónyuge. Nos gusta hablar. Lo primero que nos gusta hacer es hablar, 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 hablar. Queremos solucionar los problemas hablando, pero no queremos solucionar los problemas escuchando. Y el consejo bíblico aquí es, antes de hablar, primero tenemos que escuchar. Es decir, quieres hablar, habla, te escucho. Eso es lo más sabio, eso es lo más inteligente que podemos hacer. El texto dice, el hombre o la mujer sea pronto para oír, tardo para hablar y más tarde todavía, o esté lejos, el airarse, dice Santiago 1:19. ¿Por qué? Porque la ira del hombre o la ira de la mujer, no sé cuál de las dos iras es más brava, pero creo que las dos son bravas, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces uno quiere solucionar los problemas con la ira. No, aquí se hace lo que yo digo. No, acá tú me obedeces. Si no, no. Con ira y simplemente la ira, por más entre comillas justa que parezca, no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios cuando no escuchamos. Así que un consejo con la gracia de Dios. Otro consejo es
hablando. Hay una frase que dice, hablando se entiende la gente. En el matrimonio, mucho más todavía. Como hablábamos de los principios el otro día, el principio de la comunicación. Qué importante es saber comunicarse, qué importante es saber expresar lo que uno siente calmadamente, que no es fácil, en medio de un problema no es fácil, pero es posible atendiendo al consejo bíblico. Ahora, otra forma también de solucionar los problemas es a través del tiempo. No es que el tiempo lo cura todo, como dice una frase. No, no es así. Sino cuando digo que el tiempo es que hay que esperar a veces un momento, hay que esperar una tarde, una noche, hay que esperar, como dice una frase, que se calmen las aguas. Una de las cosas que he aprendido en estos apenas 15 años que llevo de casado es que no todo se resuelve rápido como lo he querido en algunas ocasiones, como uno quisiera. ¿Por qué? Porque las cosas toman su tiempo. Aún más, diría yo, los conflictos, los problemas, se necesita tiempo, se necesita estar calmados, se necesita el deseo de superarse y otra forma es a través del tiempo, ¿sí? Hay circunstancias en que necesitamos la gracia de Dios, que la gracia de Dios obre en el tiempo. O sea, ahora, no se trata de dejar, dice, bueno, ya lo dejo ahí, ya no me importa. No, no se trata de eso, de que el tiempo pase por pasar, no. Se trata de que en el tiempo que está pasando, pedirle a Dios que Dios vaya obrando con su gracia en el corazón de nuestro cónyuge. Que Dios vaya obrando, ¿sí? Y vaya tratando con nuestro cónyuge para que cuando lo hablemos el problema, en el tiempo que haya pasado, no estoy diciendo que, bueno, dejen que pase un año, 2 años, 3 años, no. A veces son horas, a veces son días. No estoy diciendo que no nos debemos hablar, sino es que el problema en sí que hayamos tenido, sería importante a veces dejarlo que se calme, porque a veces está fresco, porque a veces, como decimos, le hemos embarrado, hemos metido la pata, dijimos algo que no debimos, y a veces debemos dejar que se calme. Una de las cosas que he aprendido en estos 15 años es eso, ¿verdad? Entonces los problemas se tienen que superar, sí. Las dificultades se tienen que superar, sí. Se tienen que atravesar. Y lo que vengo hablando de repente en este libro es que no se trata de solucionar rápido, sino es que hay que esperar a veces. Hay que esperar un momento u otro, ¿sí? Eh, como decía una canción, la vida tiene problemas. Eso es cierto. Problemas tiene la vida, decía Espíritu 20. No sabe no sabe los problemas, no sabe lo que es la vida. Y yo añadiría eso en el matrimonio. Eso se duplica, se triplica, se cuadruplica todavía. Debemos saber tratar los celos, dando confianza, reconociendo que quizás si hay algo de celos, si es un problema de celos, reconociendo. O qué sé yo, en esos casos de repente pedir una consejería. De cómo nos comunicamos, que sea una comunicación pasiva, una comunicación activa, no una comunicación agresiva, ni usando la culpabilidad. Si el problema es un tema de falta de tiempos, en el caso de los hombres que a veces salimos a trabajar, debemos de planificar nuestros horarios para salir con nuestro cónyuge, como a veces hacemos con mi esposa, tomarnos un café a la noche. Bueno, a ella le gusta el café, a mí me gusta el té. Y la cosa es sentarnos a hablar allí. Te invito a un café. Ahora, no es necesario salir a la calle, aunque sería lo ideal, sería lo perfecto, pero si hay niños pequeños, pero tomarnos un tiempo allí. Y saber también a veces el tema de los problemas de sexualidad, como dice el doctor David Ormachea, planificar los tiempos de sexualidad, planificar, coordinar los días, los momentos, para que sea en armonía, sea en una comprensión también. Y también acerca de las responsabilidades que se tienen. Es importante saber cuál es la responsabilidad, cuál es el papel del hombre, cuál es la responsabilidad, cuál es el papel de la mujer. ¿Sí? Para evitar esos malos tratos que a veces suele pasar en el día a día, en el diario vivir. Solucionando los problemas, resolviendo los problemas con la gracia de Dios es posible. Con la gracia de Dios es posible. Esperando, hablando, esperando en el tiempo y sobre todo pidiendo a Dios que nos ayude a entender, porque repito, si estamos con vida, si estamos pasando esta pandemia, es porque la gracia de Dios nos ha sostenido, es porque la gracia de Dios nos ha sustentado.
Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor siga fortaleciendo nuestros matrimonios, que Dios nos dé de su gracia cada día, que el Señor nos sostenga con su gracia, para que en medio de los problemas que pasamos en la vida matrimonial, las dificultades, los conflictos, la gracia nos sea suficiente, la gracia nos llene, la gracia nos satisfaga, la gracia nos ayude a entender que Dios, a pesar que uno tiene problemas con Dios porque le fallamos a Dios, Dios nos sigue amando y nos sigue perdonando y nos sigue dando oportunidad. Que el Señor bendiga tu matrimonio, que el Señor te dé sabiduría. Oro para que Dios te dé, que te capacite. Tú puedas tener la capacidad de estudiar, de leer un libro de matrimonio, un libro de cómo solucionar problemas. Que el Señor te dé la capacidad de escuchar, que nos falta mucho a los hombres. Que Dios nos dé la capacidad de superar los problemas de celos, los problemas de estar culpando a nuestro cónyuge. Oro para que Dios te dirija, para que Dios te bendiga, para que Dios nos ayude, porque si nosotros como matrimonio no aprendemos a superar los problemas, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Le estamos enseñando a ser rencorosos, le estamos enseñando a vivir de esa manera. Y nosotros somos sus maestros, somos sus mentores, somos sus líderes. Señor, yo te pido que bendigas a cada matrimonio y a cada pareja que en esta noche nos está viendo, me está viendo a través de estas redes sociales. Y sobre todo nos ayude, Señor, a llevar una vida matrimonial y una convivencia en ese pensamiento y en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana. Que Dios te guarde, que Dios te prospere, que Dios te dé sabiduría para solucionar los problemas con la gracia de Dios. Muchas bendiciones. Nos estamos viendo el próximo día. Muchas bendiciones.